Cantes himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan isolas. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro devocional dominical. El tema sobre el que vamos a meditar en esta mañana es un tema dado directamente por nuestro Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento. Y el pasaje base de nuestra reflexión se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21. Oremos. Señor, perdimos tu dirección en este estudio de tu palabra. Toca nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Si deseamos entrar en el reino de Dios, es imprescindible nacer de nuevo. Así lo explicó el Señor Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan 3, 1 al 21. Esta es una verdad trascendental para nuestra vida espiritual, por lo que tenemos que asimilarla y sobre todo experimentarla personalmente. Estudiemos con cuidado esta enseñanza de Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. 3 cosas se dijeron aquí de Nicodemo. La primera fue que era un hombre de los fariseos, miembro del mejor grupo en Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en los milagros y creían en la resurrección. Se nos da su nombre, Nicodemo, identificándole como principal entre los judíos.
Ese sería el tercer punto que nos da sobre él. Estas son las tres máscaras que Nicodemo utilizaba. Primera, era un hombre de los fariseos. Cuando estaba con ellos, era uno de ellos. Luego, cuando caminaba por las calles, el público se apartaba para abrirle paso. Nicodemo tendría puesta su vestimenta especial con dos pequeñas tiras de pergamino con ciertos pasajes de la Escritura, una de ellas atada al brazo izquierdo y la otra a la frente. Y también llevaba su manto de oración. Y la gente diría: ahí va Nicodemo, principal entre los judíos, qué hombre más destacado. Nicodemo adaptaba una actitud totalmente diferente con la gente en la calle, pero debajo de esas dos máscaras que llevaba se ocultaba su personalidad real. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara de fariseo puesta y dijo: sabemos, expresando un cumplido genuino. No es hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y están de acuerdo en que Jesús ha venido de Dios como maestro. Nicodemo vino a Jesús para hablar acerca del reino de Dios. Los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograrlo. Al ver que la gente seguía a Jesús donde quiera que fuese, los fariseos querían unirse a él. Por eso Nicodemo se presentó reconociendo que él había venido de Dios como maestro. Las pruebas que señaló fueron sus milagros. En aquel entonces, nadie dudaba sobre la realidad de los milagros que el Señor realizaba. No en aquellos tiempos. Los que dudan de los milagros en la actualidad son teólogos que están separados por más de 2000 años y miles de kilómetros de la tierra donde todo esto ocurrió. Pero en la Biblia, ni los amigos ni los enemigos de Jesús dudaron sobre la veracidad de sus milagros. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Antes que Nicodemo tocara el tema, el Señor lo interrumpió, casi abruptamente, para decirle: la cuestión es que ni siquiera puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Aquí tenemos a un hombre que era sumamente religioso y además fariseo, y sin embargo nuestro Señor le dijo que no podía ver el reino de Dios a menos que naciese de nuevo. La afirmación de Jesús lo dejó desorientado. Para acercarnos a Dios es necesario apartar nuestras máscaras y todo elemento que maquille nuestra realidad personal. Dios nos ve tal cual somos, y no solo sus ojos nos contemplan, sino que según Hebreos 4, 12 y 13, su palabra alcanza nuestros rincones más íntimos y nos recuerda que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo. Realmente la palabra que él usó significa nacer de lo alto, pero Nicodemo solo pudo pensar en un nacimiento físico y quitándose su máscara de fariseo le preguntó a Jesús:
¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede uno que ya es adulto volver al vientre de su madre para entonces nacer de nuevo? Jesucristo no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. La confusión de Nicodemo era que él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le decía. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba explicando cómo un hombre podía ser nacido de lo alto, o sea, renacido. Al hacerlo, dijo entonces que este nuevo nacimiento era producto del agua y del Espíritu. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. En Juan 17:17 leemos: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra tiene poder para limpiar y santificar. Juan 15:13 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En muchas maneras y en muchos pasajes de las Escrituras, la palabra de Dios es comparada con el agua. El nacer del agua y del Espíritu en este pasaje significa que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu Santo que utiliza la palabra, o sea, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Nadie puede ser renacido sin la palabra de Dios aplicada solo por el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles hay 3 relatos sobre 3 personas que nacieron de nuevo. Primero, la conversión del eunuco etíope. Luego, la conversión de Cornelio. Y finalmente, la conversión del apóstol Pablo. En su conversión, la palabra de Dios fue utilizada por el Espíritu de Dios. El método es la palabra de Dios utilizada por el Espíritu de Dios, comunicada por medio de un hombre de Dios. Sin este renacimiento, Nicodemo no podía entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el único que convierte la palabra en una realidad en el corazón del ser humano. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Dios no va a cambiar esta vieja naturaleza que tenemos. No piensa recuperarla, ni mejorarla, ni desarrollarla, ni salvarla. Esta vieja naturaleza tiene que descender a la tumba con nosotros. Y si el Señor viene a la tierra antes de que descendamos al sepulcro, entonces seremos transformados repentinamente y de esa manera nos libraremos de esa vieja naturaleza. El Señor Jesucristo dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es un axioma, y un axioma no se discute. Es por esto que el nacimiento espiritual es necesario a fin de que podamos recibir una nueva naturaleza. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Nicodemo estaba perdiendo ahora su máscara de principal de los judíos. Y Jesús le explicó: no se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va. Las corrientes del aire y los vientos son elementos que los seres humanos aún no pueden controlar.
pero sí podemos oír su rumor, sentir el roce suave en nuestra piel y ver los árboles y sus ramas que se inclinan ante su empuje. El Señor dijo, el viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que nace del Espíritu. Este ejemplo ilustra la forma en que uno es nacido del Espíritu. No podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí nos es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de su pueblo. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora vemos a Nicodemo con su personalidad real, preguntando sobre cómo podían hacerse estas cosas, y nuestro Señor le habló muy claro. Jesús le respondió, ¿tú que eres el maestro de Israel, no sabes esto? Le estaba diciendo a Nicodemo que él era uno de los principales en Israel y que estaba actuando como si Jesús le estuviese diciendo una mentira, algo falso. Porque si fuese cierto, Nicodemo lo habría sabido y entonces Jesús le pregunta, ¿no sabes esto, Nicodemo? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le dijo a Nicodemo que él no había recibido su testimonio, ni aún le había estado diciendo en ese momento lo que él le había dicho y él lo había comprendido. Jesús dijo en Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Y ahora le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. En otras palabras, dijo que él era el único que podía hablar sobre el cielo, porque era el único que había estado ahí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta, debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todo lo que las personas mordidas por las serpientes tenían que hacer era mirarla. Y de la misma manera, Cristo iba a ser levantado. Esa serpiente representaba el pecado del pueblo, y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz, porque Él llevó ahí nuestros pecados. Hay dos cosas que necesitamos notar aquí. La primera, es necesario nacer de nuevo. Y la otra, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas se encuentran relacionadas. Se requiere la muerte, pero también la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado. Y siendo que Cristo ya resucitó, que Él ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos. Él es el único. Él puede hacernos nacer de nuevo. Es la única forma, la única manera por la que Dios nos puede recibir. Nuestro Señor le dijo entonces a Nicodemo estas palabras que probablemente son las más conocidas de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios amó al mundo, pero Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. No dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo. Dios salva solo por gracia. El apóstol Pablo en Efesios 8:9 dice con toda claridad: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Junto a la palabra cree está la pequeña preposición en. Significa creer en Cristo, es decir, confiar en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Cada uno de nosotros individualmente necesitamos creer que Él murió en nuestro lugar. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo no vino como juez la primera vez que llegó a la tierra, vino como Salvador. Pero la segunda vez, la próxima vez que venga, entonces sí vendrá como juez. Jesús le dijo que Dios no le había enviado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y el que no cree en Él ya es condenado. En cambio, cualquiera que cree en Jesucristo ya no está bajo condenación, sino que tiene vida eterna. Y Jesús termina su disertación con Nicodemo diciendo: y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Cristo no hay condenación alguna, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Hay quienes piensan que en la actualidad el mundo está siendo juzgado. No es así. Vivimos en un mundo que no necesita esperar a un juicio final para comprobar que está perdido. Nuestra situación es como la de aquel que se encuentra en prisión y se le pregunta si acepta o no el perdón. El Evangelio le dice a ese ser humano prisionero que se le ofrece el perdón. Es este el momento de abrir tu corazón al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, para que Él sea tu Salvador personal. Hazlo ahora mismo y serás salvo por toda la eternidad. La luz ha venido al mundo, pero siendo el hombre pecador por naturaleza, sus obras son malas. Por tal motivo la Biblia dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es natural que los hombres no quieren la luz, porque ésta revela sus malas obras. Solo los que vienen a Cristo, es decir, solamente los que se vuelven a Él, quieren la luz. La luz y la verdad se utilizan de la misma manera, mas el que practica la verdad viene a la luz. Juan 3:21. El error y las tinieblas siempre presentan un contraste total frente a la luz y a la verdad. Y con estas palabras terminó este relato sobre la entrevista entre Jesús y Nicodemo.
Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje de Jesucristo, por el mensaje de que necesitamos un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de lo alto. Y eso solo lo podremos lograr a través de tu Espíritu Santo. Él es el único que hará realidad tu palabra en nuestro corazón para que podamos alcanzar esa relación contigo, para que podamos acercarnos a ti. Gracias en el nombre de Jesucristo, y que la honra, la gloria y el honor sean para ti, para tu Hijo y para tu Santo Espíritu, hoy y siempre. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, a las aves su nido también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y tu ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay luz